Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí. Pues dada el maravilloso tiempo que hace hoy en Madrid, la extraordinaria tarde de la que podemos disfrutar, pues yo les agradezco mucho que hayan decidido ustedes acercarse a esta conferencia en lugar de darse un paseo por el Retiro. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar precisamente de este tema de América dentro de las colecciones de la Hispanic y muy especialmente, claro, de las obras que han llegado a la exposición. Es importante lo que se hablaba ahora mismo, el tema del coleccionismo, de ligar a la figura del señor Huntington las obras que guarda la Hispanic. Pero también tenemos que diferenciar claramente que tras la muerte de Huntington en 1953, creo, hay un periodo, digamos, de un cierto impasse, un periodo largo y eso, pero a partir de, creo, refiriéndonos, como les decía, a las obras que están en la exposición, a partir de 1999 hasta el 2016 se ha llevado a cabo un importante programa de adquisiciones. Eso significa que la mayor parte de las obras que están expuestas y aquí en el Museo del Prado pertenecen a ese periodo, es decir, no están directamente ligadas a los gustos o a los intereses de Huntington, puesto que ya no vivía. Freud nos recuerda que el deseo no tiene objeto y eso es algo que caracteriza mucho a los coleccionistas infinitamente, ¿no? La persecución de las obras, la búsqueda de las obras, una vez que se ha conseguido ya hay que ir a por la siguiente. Lamentablemente no sabemos qué hubiera hecho el señor Huntington con relación a las obras que hoy podemos ver de tanta calidad y con tanto interés también han perseguido desde la propia institución. Precisamente algo que es especialmente relevante y que sí está muy directamente relacionado con él es todo aquello que consiguió coleccionar en función de lo gran bibliófilo que fue. La Hispanic posee una colección numerosísima y extraordinaria de manuscritos, documentos y libros, entre los que vamos a ver unas piezas verdaderamente excepcionales. Vamos a empezar precisamente por este mapa que se debe nada más y nada menos que a Giovanni Vespucci, un sobrino de Américo Vespuccio, el primer piloto mayor de la Casa de la Contratación. Está realizado en Sevilla en 1526 y se piensa que pudo ser una reproducción hecha por el propio Vespucci, destinada al emperador Carlos V cuando, con motivo de su boda, está en Sevilla. Quiero que hagan ustedes el esfuerzo de darse cuenta cómo para 1526 gran parte de las costas de América estaban ya perfectamente descritas. ¿Qué echamos de menos? Pues naturalmente echamos de menos en el Pacífico toda el área de Perú. No está, Perú no ha sido descubierto todavía y, por lo tanto, no ha pasado a los mapas. La función de todos estos mapas, la función del trabajo que es extraordinario que se realiza en la Casa de la Contratación de Sevilla, tiene, como es lógico, en facilitar la navegación a los exploradores que se dirigen a América
con el mayor número de detalles relacionados con sus costas y con todos sus accidentes geográficos. Esa información era una información prácticamente secreta, porque lógicamente no se divulgaba, se pasaba a los pilotos españoles, pero no se divulgaba porque no se quería que el resto de las potencias europeas tuviesen facilitada esa información, ¿no? Pero también estos centenares de mapas que se realizan en esta época tienen otra función importante, función que muchas veces no es ni siquiera consciente el que lo realiza, pero que es la de dar presencia física al continente americano. Ustedes saben muy bien que hasta el momento del descubrimiento de América el mundo era un mundo tripartito. En realidad, tras el diluvio, Noé envía a sus hijos, según nos dice el Antiguo Testamento, lo envía a las 3 partes del mundo, a Europa, África y Asia. No existe ese cuarto continente. De hecho, en muchos de los mapas se pueden apreciar, por ejemplo, en los límites de Asia, incluso de África, seres monstruosos, ¿no? Seres desconocidos. Con el descubrimiento de América, esos seres pasarán al continente americano. Es decir, tengan en cuenta que lo que se está produciendo es un cambio de lo que decían los padres de la Iglesia, que el mundo era tripartito, con lo que significaba que la Iglesia era quien tenía el conocimiento, que el mundo era tripartito, a que era cuatripartito, que había un cuarto continente. Entonces, gracias a estos cientos de mapas, la memoria colectiva va absorbiendo la idea de que hay un cuarto continente. Por eso son, como les digo, tan importantes, y me parecía fundamental el empezar hoy a situarnos en este sentido. Ahí podemos ver el águila bicéfala de los Habsburgo. Precisamente es una de las partes fundamentales que se utiliza para decir que estaba dedicado a Carlos V. Y podríamos ver, es lo malo de estas imágenes, ¿no? Que no podemos acercarnos a los detalles, pero sí, seguro que si lo han visto ustedes, probablemente tengan ahora la tentación de volver a verlo, para verlo directamente y ahí sí apreciar todos esos detalles en los que se están identificando las diferentes áreas geográficas. Bien, como les decía, la biblioteca de la Hispanic cuenta con piezas extraordinarias y una de ellas es precisamente este árbol genealógico y la siguiente, que vamos a ver aunque regresemos, que es el mapa de Tecuatliche. Estas 2 piezas están relacionadas con una documentación muy importante. Felipe II manda desde 1579 a 1585, manda a todos los puntos de América la orden de que se le envíen lo que se conocerán como las relaciones geográficas. Esas relaciones son informes extensísimos en los que deben de aparecer todos los detalles geográficos, económicos, históricos de las diferentes áreas. Y se dice en las propias instrucciones que se envíen acompañadas por dibujos, por pinturas, se dice en términos generales, pero se refiere a este tipo de información que se puedan reunir. Estamos, diríamos, en un periodo muy temprano y lo que se hace, las autoridades de cada una de estas poblaciones reúne a gran parte de la población indígena a la que le pasan, digamos, los cuestionarios, ¿no? Ahí son los que narran los hechos de la historia prehispánica, de la historia pasada, describen su población, que por eso, en este caso del mapa, pues también
es mejor verlo en el original con los detalles se está haciendo por los que se denominaban los tracuilos, los dibujantes, los pintores prehispánicos que todavía tienen la formación de su propia cultura. Por eso muchas veces pues las representaciones, como es lógico, no se atienen a los convencionalismos de la estética europea, sino a los suyos propios. Entonces, en la anterior imagen, ahí lo que tenemos es un árbol genealógico que formaba parte de una de estas relaciones geográficas, es de los zapotecas, está realizada hacia 1570 aproximadamente. El mapa que hemos visto posterior es de 1584 y en realidad en este caso lo que sí pueden apreciar es que están las parejas, digamos reinantes, ¿no? De abajo a arriba. Lo suyo es que lo consideremos de abajo a arriba. Y en la parte de arriba, con ese recuadro, están encerradas unas de las parejas, pero ya otros personajes vestidos a la española. Ahí lo que se está marcando es ya la conquista, ya son los gobernantes que son caciques, pero que son caciques indígenas, pero son, digamos, autoridades hispanizadas. Por eso van vestidos a la española, no como en el resto de las parejas que llevan. La mujer es la que más conserva el traje típico, que es el huipil, pero el hombre que lleva la capa anudada en un hombro y el taparrabos ya cambia por completo. Y en la escena superior incluso vemos al cacique, que sigue siendo el cacique indígena, que está sentado en una silla española. Es el símbolo del poder. Estos manuscritos, como digo, se encuentran en la Hispanic, estos dibujos, pero los textos, las relaciones, pues en un caso se encuentran en la Universidad de Austin, en Texas, y en otro caso en el Archivo de Indias. Lamentablemente, a lo largo de los años se fueron desgajando y no es fácil muchas veces relacionarlo uno con lo otro, pero si lo tuviéramos juntos veríamos cómo las descripciones que van haciendo los textos se corresponden con muchos de estos dibujos. Esa preocupación permanente por el conocimiento de la naturaleza y de los habitantes de América va a alargarse prácticamente hasta el siglo XIX. Vamos a ver diferentes ejemplos ya realizados, sí, con una estética completamente occidental, que se dedican precisamente a mostrar cómo son las tierras de América, cómo son sus ciudades una vez que han sido ya reconvertidas, que forman parte de la sociedad colonial. Por ejemplo, siempre nos estamos moviendo con la propia colección de la Hispanic, las obras que están expuestas. Tenemos esta obra que es muy singular, porque está realizada con papel picado y es de 1810, y en realidad lo que está reproduciendo es la plaza, el zócalo de la Ciudad de México, la plaza mayor, podríamos decir, con la catedral al fondo. Esta artesanía en realidad está llevada a cabo utilizando como modelo un grabado de finales del siglo XVIII que reproduce precisamente esa imagen, ¿no? La Plaza Mayor de México con la catedral y el sagrario al fondo. En el centro, la estatua ecuestre de Carlos IV, y a los lados los edificios que son el Palacio de Gobierno y los ayuntamientos. Dentro de este mismo criterio tenemos, por ejemplo, en la propia exposición, este plano de la Ciudad de México, llevado a cabo por la información que facilita
Ignacio Castera, que es arquitecto, agrimensor, en fin, tiene absolutamente todos los títulos, y Anselmo López, un pintor que es prácticamente desconocido, puesto que esto no es un plano sobre papel, sino que es sobre óleo, realizado al óleo, y como ven ustedes en la esquina inferior de su derecha se puede apreciar la imagen del propio Castera, que está de espaldas, está sentado, pero está rodeado de todos sus instrumentos y que está, podríamos decir, llevando a cabo una de esas imágenes, porque él está frente a la catedral y está realizando también la propia pintura, está toda ella rodeada de fuentes y de planos de algunos de los jardines, del Jardín de la Alameda, de los trabajos realizados por Castera como arquitecto. Podríamos decir que las primeras imágenes de la Ciudad de México, su plano, son próximas a la conquista por Hernán Cortés. Ahí en esas primeras imágenes que se conocen, lo que se relaciona es la ciudad prehispánica, esa ciudad atravesada por los canales, que en realidad las calles se navegan en las chinampas, en las balsas, y se transportan los productos para el abastecimiento y todo eso. Si ustedes recuerdan los pasajes célebres de la conquista de México, el pasaje aquel en el que se conoce como la noche triste, los que tienen que salir huyendo, Cortés y sus tropas, para volver a regresar a los pocos días para hacer la conquista definitiva. Lo que se hace desde dentro, lo que hacen los aztecas, es inundar la ciudad para que no puedan huir. Bien, como les digo, pasan los siglos y la Ciudad de México, que se la considera la cabeza de la América colonial, aunque compite casi siempre con la otra gran capital, que es Lima, pero México atrae desde finales del propio siglo XVI a numerosos escritores a hablar de ella, a hablar de su nobleza, de sus bondades, de lo maravillosa que es la séptima maravilla del mundo. Existe toda una literatura elogiosa sobre la Ciudad de México que, como les digo, se manifiesta en todo esto. Y dentro de este mismo afán por recoger información sobre el entorno geográfico, la producción, los habitantes, las fiestas locales y todo eso, se expone un documento interesantísimo que es obra de un tal Joaquín Antonio Basarás y que se denomina Origen, Costumbres y Estado Presente de México y Filipinas. Se realiza en 1763. Consta de 2 volúmenes, uno dedicado a texto y otro dedicado a centenares de imágenes, como las que tenemos aquí. Esta es muy curiosa y muy interesante. Está representando el matrimonio de indios, es la escena que hay abajo. Ven ustedes con los tocados de flores a la pareja, y sus acompañantes son tanto indígenas. También el que está a la derecha se le reconoce fácilmente por el peinado que se obligaba a llevar a determinados indígenas. Era una cuestión de tipo tributario. Era para saber que las personas que llevaban ese peinado no tenían que pagar impuestos. Probablemente más de uno nos prestaríamos a ello inmediatamente. Al mismo tiempo, toda la escena está representando, pues al fondo llegan los músicos con los tamboriles, al fondo en esa especie de casa abierta se ven las cocinas, se están elaborando todos los condimentos para la celebración. En la parte del centro se ven las grandes ollas en las que se está cocinando.
y por todos lados hay pequeños letreros en los que se describe lo que está sucediendo. Se describe matrimonio, cocina. De hecho, en la parte superior derecha, sobre el edificio, es donde se dice que es lo que se representa, desposorio de indios. Es importante reflexionar sobre qué función tenía este magnífico ejemplar escrito por Basarás. Según se ve en las primeras páginas del escrito, debió de ser encargado por alguien, es de suponer por alguna autoridad, por algún personaje, pero se ve por cómo se dirige, cómo comienza. Dice, no sé, señor, si podré llevar a cabo todo lo que usted me pide, tal, pero lamentablemente no, en ningún momento de todo el ejemplar, en ningún momento menciona al personaje. Tal vez falte la hoja de dedicatoria o algo de este tipo. Pero lo que sí quiero decir es que eso significa que todo el detalle y todos esos escritos que van identificando cada uno de los personajes o de las escenas que se están llevando a cabo, lo que significa es que están dirigidos a alguien que no le es habitual este mundo, ¿no? Se lo está describiendo a alguien interesado por ello, pero que lo desconoce. Por eso, un pequeño detalle, por ejemplo, ahí en medio vemos 2 pavos, ¿no? Y pone al lado guajolotes, que es el nombre que tienen en México. Como les digo, en cualquier lado, tambor, todos los detalles. Bien, pues esta escena, como las muchas que contiene este ejemplar, que como les digo es de 1763, no es la única vez ni el único soporte sobre el que se realiza. Les he traído, esta no está en la exposición y no pertenece a la Hispanic, pero si me permiten ustedes les voy a meter en algunos casos otras obras, fundamentalmente del propio Museo de América, que refuerzan la importancia de las que están en la propia exposición que ustedes pueden ver. Este es un cuadro con el mismo tema, con el desposorio de indios. Y este es un cuadro realizado hacia 1725 por uno de los pintores más importantes de México en esos momentos, Juan Rodríguez Juárez, del que vamos a ver a continuación también unas obras. Esta preocupación que es tan típica del siglo XVIII, vamos a ver en las pinturas de castas. Esta sí está aquí en la exposición. Si ven el cartel de arriba, la inscripción que dice de mestizo y de India produce coyote. Esta también es obra de Juan Rodríguez Juárez y en realidad, como ustedes seguramente saben, porque los habrán visto, si no, los pueden ver algunas de ellas en el propio Museo de América, forman parte de series, son series habitualmente de 16 cuadros. 16 cuadros que están dedicados cada uno de ellos a una mezcla. Por eso se llaman castas. Habitualmente se les conoce, ya en el propio siglo XVIII se denominaban así, cuadros de castas. Entonces son el padre, la madre y el hijo. Comienzan con, y vamos a ver, en este caso también es la misma estructura, ¿no? Podríamos decir que simbólicamente se toma pues, de la propia Sagrada Familia, el padre, la madre y el hijo, ¿no? Comienza con la unión del español y la india. El español e India, dicen los carteles, produce mestizo, mestizo e India produce castizo. Y así se va haciendo esa especie de leyes de Mendel, y además que son muy características del cientifismo del siglo XVIII. Es el momento de clasificación de las plantas, los minerales y los individuos, en la que
la que pueden ver ustedes en la exposición es esta obra, pero forma parte, como les digo, de una serie de 16. No se han localizado todas, pero esta otra también forma parte de ese mismo conjunto. Ese afán también por el conocimiento de las peculiaridades, de las costumbres y de los habitantes de América, pues como les mostraba antes, llega al propio siglo XIX. Y entonces tenemos ejemplares como este de Perú, de Pancho Fierro, que es la procesión de Semana Santa en la calle de San Agustín, de Lima. Es magnífica, es extraordinaria, se ve el fondo, es el fondo arquitectónico típico de la ciudad de Lima, que actualmente todavía conserva muchos de estos balcones muy característicos, que también los podemos ver sobre todo en España, en la zona de Canarias. Y a lo largo de la procesión pues aparece todo un repertorio de los tipos más característicos. Les he traído algunos detalles, no son de la Hispanic, son del museo, pero para que vean cómo la anterior imagen se compone a base de estas figuras, ¿no? La figura procesional, una figura del pueblo que están transportando viandas. Bien, durante el siglo XIX sucede algo muy importante que va, digamos, a reanimar este interés por los tipos y las costumbres. Y es que tras la independencia de América llegan a lo que se forman los diferentes países, las diferentes repúblicas americanas, llegan los diplomáticos de los diferentes países europeos, que hasta entonces no habían estado, no había representaciones diplomáticas. Y precisamente en la mayoría de los casos los agregados culturales de estas representaciones son artistas diletantes. Ustedes saben que la buena formación de los miembros de la nobleza o de la alta burguesía en Europa estaba la práctica de algunas habilidades artísticas y muy especialmente del dibujo. El Grand Tour, que era como se llamaba el viaje que realizaban los hijos de estas familias, pues incluía viajar a Italia, fundamentalmente a Grecia, incluso a Egipto. Y muchos de ellos habían recibido clases de dibujo y se conservan centenares, miles de dibujos realizados por estos individuos. Cuando llegan a América, pues lógicamente se sorprenden extraordinariamente por la naturaleza americana, que incluso ahora mismo nos sigue sorprendiendo cada vez que viajamos allá, las dimensiones, esa naturaleza llena de volcanes, de ríos inmensos. Todo eso llama la atención de estos viajeros, de estos diplomáticos sobre todo, que realizan sus propias obras, pero al mismo tiempo adquieren las que realizan los artistas locales. Y estas que les estoy enseñando, estas individuales que también están atribuidas al entorno de Pancho Fierro, del autor de esta obra. De hecho, estas tiras en realidad fueron adquiridas a los herederos, podríamos decir, del cónsul, iba a decir el embajador, no, del cónsul francés en Lima, que se las lleva a Francia. Muere en el viaje de regreso a Francia y después salen a la venta y tal, pero son estas porque en el inventario de sus bienes aparece que posee varias de estas tiras. Entonces, el propio Pancho Fierro realiza, él y sus seguidores y sus discípulos, podríamos decir, numerosísimas series de este tipo de obras que se realizan sobre papel de arroz. Y
Aquí hay un personaje, el único del que les voy a hablar un poco, porque si no me extendería mucho, que es la tapada. La tapada es una figura típica limeña que renace, digamos, en el siglo XIX, pero que aparece desde el siglo XVI. Y si vemos algunos grabados, algunas imágenes de la España del siglo XVI, también la encontramos. Es una figura que se cubre dejando al descubierto solamente un ojo, por eso se la denomina la tapada. En el siglo XVI se consideraba ya que la mujer debía de ir cubierta, no debía dejarse ver, debía de ser como una sombra que pasa, eso dicen los moralistas. La moral clásica de él es una sombra que pase, que ni huela, ni se la vea, ni haga ruido. Y la figura de la tapada, los velos, hay un tratado de León Pinelo dedicado precisamente a los velos, pero curiosamente a lo largo de los años la figura de la tapada en el siglo XIX, digamos que es todo lo contrario, es una figura voluptuosa, es una figura que la sociedad la considera como una representación, podríamos decir, erótica. Ha pasado de ser una sombra a ser… los moralistas siguen naturalmente diciendo que es en estos momentos no es que se cubra por pudor, sino que se cubre por malicia. Eso la permite a las señoras de alto standing, digamos, unirse con las mujeres de la calle cubiertas e introducirse en ambientes que no son los que deberían de ser. Pues precisamente cuando vuelvan a ver, que estoy segura que volverán a ver la exposición, fíjense cómo en estas tiras de Pancho Fierro aparecen muchas de estas figuras de mujeres tapadas. La tapada es como se la conoce y da lugar a mucha literatura. Las procesiones, evidentemente la procesión de Semana Santa, la procesión por excelencia de todo el ámbito católico es la procesión de Corpus Christi, es la más importante y también se representan en el arte colonial. Bien, hasta ahora hemos visto, al margen de las obras que les he intercalado un poco, comentándoles que procedían de la colección del museo, todas esas obras forman parte de la adquisición, sí, específica del señor Huntington para esa extraordinaria biblioteca y esos documentos. A partir de ahora vamos a entrar ya en lo que es el periodo de las adquisiciones fuera de la cronología de Huntington, que han ido adquiriéndose poco a poco y que muestran un interés de la institución, de la Hispanic, por formar una colección más amplia y con obras más específicas relacionadas con el mundo colonial. Muchas de estas obras, como les decía, han sido adquiridas, la mayor parte de ellas, está concretamente, por ejemplo, ha sido adquirida en el 2015, o sea que muy recientemente. Bien, vamos a ver, como son muchos géneros, vamos a dar un rápido repaso y vamos a entender que ya en el siglo XVI, la segunda mitad del siglo XVI sobre todo, pero muy especialmente en el siglo XVII, con las numerosísimas construcciones religiosas que se llevan a cabo en todo el continente americano, pues lógicamente hay que amueblarlas, podríamos decir, ¿no? Entonces, los ajuares eclesiásticos para que esas iglesias, esos monasterios, esas parroquias, esas catedrales empiecen a funcionar, pues inmediatamente, como les digo, hay que enviar, en principio, numerosos objetos. Sabemos que, lógicamente, de Sevilla salían cientos y miles de objetos. Los registros que se guardan
en el Archivo de Indias o en los diferentes archivos de protocolos de la ciudad de Sevilla, nos dan pistas sobre ello. Claro, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, seguir el itinerario de todas esas obras, porque en realidad lo que aparece en esos registros es 3 cajones con pintura, por ejemplo, pues con 2 docenas de San José, 3 vírgenes del Carmen, 4 Santa Leocadia, 5… Y claro, lógicamente eso es imposible. Conocemos incluso el barco en el que se envían, conocemos el factor que va encargado de ello, pero no sabemos dónde se venden en las numerosas ferias que se llevan a cabo. Por ejemplo, en México, cuando llegan los barcos a Veracruz, pues ya allí se celebra una feria. Allí acuden comerciantes de toda América y allí se saca todo lo que trae el barco. Incluso si tenemos noticia de que en la propia travesía de la flota, si coincide con alguna fiesta, especialmente con alguna fiesta religiosa especialmente sonada, se sacan cuadros de los que se llevan en los envíos para vender, para adornar el propio barco. Bien, eso nos hace sospechar que con el salitre del mar y demás, pues muchos de ellos quedarían en muy mal estado. Pero lo que sí sabemos es que se venden en estas ferias y algunos otros objetos van directamente a la iglesia o al convento que los ha encargado. En principio, hay envíos de ajuar de misa, de copones, de custodias, y todo ello va, como les decía antes, amueblando estos edificios. Pero también sabemos que con una rapidez extraordinaria, lo sabemos por cómo se empiezan a organizar los gremios ya en el siglo XVI y porque conocemos incluso la existencia de determinados artistas o llegados desde España o ya locales, y cómo también se incorporan las importantísimas cuadrillas de pintores indígenas que van a ser los responsables de cientos de pinturas murales en los conventos que se están construyendo. Bien, ya en el siglo XVII nos vamos a encontrar con obra de artistas reconocidos que tienen la particularidad de que cuando llegan en este caso vamos a hablar a México, ya llegan con obra hecha en España y llegan formando parte de las comitivas de los nuevos virreyes. Concretamente, por ejemplo, Alonso Vázquez, que es natural de Ronda, viaja a México formando parte del virrey Marqués de Montesclaros, del tercer virrey con este título, y permanece en México desde 1603 a 1607. Sebastián López de Arteaga, que esta obra es suya, volveremos ahora sobre ella, llega a México en 1640 con el virrey Marqués de Villena. Alonso López de Herrera, que es el autor de esta Inmaculada, viaja a México en 1608 precisamente con Fray Francisco Guerra, que es nombrado arzobispo de México y después actuará como virrey interino. El que se queda ya hasta su muerte durante mucho tiempo será precisamente Alonso López de Herrera, que toma los hábitos y que realiza muchas obras, pero tengan en cuenta que si estos pintores llegan desde España, López de Herrera es vallisoletano y es el único del que por lo menos no hemos podido localizar ninguna obra suya anterior al viaje a México. Los otros, como les decía, los otros dos ya, y otros muchos, ¿no?, ya llegan
con una formación perfectamente conocida y con obra importante realizada en la península. Pero, como les digo, estos artistas forman parte de la corte virreinal. Eso significa, ustedes saben que los virreyes tenían limitado el periodo de permanencia. Se pretendía que solamente estuviesen 3 años, pero muchos de ellos estaban 6, incluso hubo alguno que estuvo 11 años. Pero, de hecho, esas cortes virreinales no tienen la longitud en el tiempo que tiene la corte de la monarquía y por lo tanto van cambiando rápidamente. Pero eso significa que los artistas que forman parte de esas cortes, pues lógicamente tenían una aceptación muy importante. Eran artistas que venían, que llegaban a América, digamos, trasladando las novedades. Estaban, como si dijésemos, a la moda, ¿no? Y entonces recibían encargos muy importantes. Algunos de ellos, como Alonso Vázquez, pues en realidad estuvieron muy poco tiempo y suyo es este San Sebastián, y en muchos casos pues las obras que se conocen son pocas y al mismo tiempo pues son atribuidas, con lo cual no se tiene exactamente la certeza que fueran obras suyas. Pero sí se les responsabiliza de la introducción de estilos. Como les digo, llevan las novedades y los artistas locales nacidos ya en México, incluso los artistas peninsulares que viajaron años antes, pues rápidamente se dejan imbuir por ello. Alonso Vázquez, que había sido un pintor importante en España, pues se mueve en ese estilo del Renacimiento y el manierismo, donde ahí la figura de San Sebastián siempre es tan querida por los pintores, precisamente por mostrar ese contraposto, esa postura tan especial que les da motivo a los pintores para hacer, podríamos decir, un alarde de su dominio. A Sebastián López de Arteaga se le valora mucho en la pintura mexicana porque además tiene importantes seguidores, si no seguidores directos, porque eso es algo que es muy singular, son seguidores en cuanto a elementos novedosos. Muchas veces a lo largo de todo el trayecto de la pintura mexicana se puede reconocer lo que en muchos casos se denomina como citas, de la misma manera que las citas literarias reproducen lo escrito por otros antes, pues las citas pictóricas también asumen lo realizado por otros artistas anteriores, ¿no? El uso del color, de las sombras, el tenebrismo, que ellos mismos muchas veces, cuando están un tiempo suficiente en América, van cambiando, van variando. En muchos casos se menciona que esa evolución que tienen estos artistas está muy ligada a la propia clientela, a las exigencias de la clientela, una clientela que, aunque se mueve dentro de los mismos modelos que de la clientela peninsular, pero tiene sus propios gustos, ¿no? En este caso, este pequeño cobre, esta es la pintura de López de Herrera, que está realizada sobre cobre. Podríamos decir que es para las fechas ya pasada el mediado del siglo en el que se conocen las obras de López de Herrera, son bastante arcaicas, ¿no? Pero él tiene su propio estilo y es un pintor que no tendrá continuadores, tal vez por esa pintura tan dura, podremos decir, y tan arcaica para lo que están haciendo estos otros pintores que hemos visto. En este caso, lógicamente, es una imagen tradicional de la Inmaculada Concepción, con todos los símbolos marianos en la parte baja que proceden de la letanía, el cantar de los cantares, etc. Esta obra tiene una singularidad
que la pueden apreciar ustedes en la exposición, y es que es un cobre reaprovechado, porque por detrás se nota que fue una plancha para grabar, porque se ven las imágenes de de pequeñas figuras en una retícula como de diferentes santos que se utilizó para grabar. Sin embargo, no se ha localizado la estampa con la que se correspondía, ¿no? Bien, a finales del 17, aunque ya en la segunda mitad empieza a haber varias pinturas de estas características, está esto que solamente se hace en México, bueno, podríamos decir en la Nueva España, porque en estos momentos México es solo la capital, el resto es el virreinato de la Nueva España, y es lo que llamamos generalmente enconchados, ¿no? Los documentos de la época se refieren a ellos como embutido de nácar. En una anterior conferencia que tuve el gusto de darles aquí, hablé durante toda ella precisamente de los enconchados, porque fueron utilizados dos con el tema de la conquista de México en la magnífica exposición que se hizo sobre la metapintura, ¿no? Bien, resumiendo rapidísimamente para quienes no sepan cómo es la técnica de este tipo de pintura, es una pintura sobre tabla, y sin embargo ya estamos en la segunda mitad del siglo XVII, en la que no es tan habitual usar como el soporte la tabla, pero en este caso es imprescindible, porque una vez que se hace la preparación con yeso y se dibujan la escena, los personajes donde van a encajar cada uno de ellos, se incrustan fragmentos de concha nácar. Es lo que les permite a ustedes ver todo ese brillo, ¿no? Generalmente se reserva para las indumentarias y los detalles arquitectónicos, y no se pone sobre lo que llamamos las carnaciones, no se pone ni sobre los rostros, ni sobre los cuerpos desnudos, ni sobre las manos en absoluto. Entonces, en este caso, es una pieza que está representando, como ustedes saben, las bodas de Caná, y también es una pieza adquirida recientemente, aunque se conocía su existencia desde hacía mucho tiempo, pero estaba como desaparecida, y de pronto apareció en el mercado formando parte de una mesa. Se había utilizado el tablero como decoración de una mesa. Afortunadamente, la restauración ha permitido recuperarla, y está firmada por Nicolás Correa en 1696. Y son precisamente las dos últimas décadas del siglo XVII las más prolíficas en la realización de estas obras, que ya a primeros del siglo XVIII prácticamente desaparecen. Es la segunda mitad en la que se producen y luego ya desaparecen. Tienen evidentemente una extraordinaria influencia del mundo oriental, el uso de la concha, y por otro lado del mundo occidental, la manera de representación, el individuo, las arquitecturas, muchas de ellas están directísimamente ligadas a grabados. Y también les he traído esta, que es también de las colecciones del Museo de América, que representa el mismo tema, y es para que me diera pie explicarles que la mayoría de estas obras enconchadas, como pasaba con las castas que les he mencionado antes, formaban parte de series. Esta del Museo de América forma parte de una serie dedicada a la vida de Cristo, que está integrada por 24 tablas. Es de suponer que la que posee la Hispanic también formará parte de una serie de la que posteriormente pues, el resto de las obras han desaparecido, se han destruido, porque realmente la técnica es muy frágil, y si por cambios, como les digo, sobre madera, ustedes saben que la madera se mueve con los cambios de humedad, y si esa madera se mueve, sin embargo, los fragmentos de concha nácar no se mueven, y eso hace que salten. Al saltar se llevan la pintura que tienen encima,
y cuando por cualquier razón se desprenden un número importante de fragmentos de nácar, pues prácticamente es irreparable la obra. Y por eso, aunque tenemos muchos datos documentales de cientos de obras de este tipo que existieron, sin embargo, se conservan relativamente pocas y probablemente sea por esa razón. Bueno, otra pieza excepcional que pueden ver en la exposición es este escudo de monja. Este escudo que representa también la Inmaculada y que es obra del propio Juan Rodríguez Juárez, es una acuarela sobre papel y les voy a enseñar cómo se usaban estos escudos de monjas. Este es un retrato del Museo de América de Sor Juana Inés de la Cruz y ahí la tienen ustedes con su escudo puesto. Este también de la misma procedencia es una monja coronada, una monja retratada en el día de su profesión y que también lleva el escudo. En este caso de la Inmaculada es de suponer que fuera para una monja concepcionista. En estos otros dos casos, que es la Anunciación, pues era el escudo que utilizaban las monjas de San Jerónimo. En la propia pintura colonial del siglo XVIII, donde ya estamos con ese escudo, el retrato adquiere una extraordinaria importancia y sobre todo el retrato femenino. El retrato femenino durante el siglo XVII es casi inexistente. Tiene su lógica, como les decía antes, la mujer era una sombra y que por sí misma pues, no tenía valores para ser retratada, a no ser que fuera pues, las infantas, la reina, o que fuera en una actitud de donante, que siempre iba acompañada por el esposo, ¿no? El retrato lo que hacía en términos generales era mostrar al pueblo figuras ejemplificantes por su moralidad y por las funciones que desempeñaban. La mujer no desempeñaba ninguna función y por lo tanto no estaba dentro, digamos, de ese catálogo. Pero en el siglo XVIII hay una irrupción extraordinaria y uno de los pintores más reconocidos es José Campeche, un pintor puertorriqueño. Prácticamente no hay casi pintura en Puerto Rico alrededor suyo, es pintura muy mediocre y muy de mala calidad, y sin embargo aquí aparece José Campeche, sobre todo realiza retratos de todo tipo, pero sobre todo realiza retratos femeninos en los que las mujeres por sí mismas aparecen retratadas y muchas veces acompañadas por elementos, digamos, de su vida cotidiana, como pueden ser instrumentos musicales. Campeche es muy aficionado a los instrumentos musicales porque él mismo, su padre era músico y le había enseñado, pero también montando a caballo, en estancias muy lujosas. Pero Campeche es un pintor también muy singular porque le conocemos durante un tiempo como un pintor pues más bien mediocre, de escenas religiosas pues devocionales, de poca composición. Eso. Y sin embargo, en un momento determinado aparece en Puerto Rico Luis Paret y Alcázar, el pintor español al que se le envía desterrado a Puerto Rico. Allí Paret está en Puerto Rico entre 1775 y 1778, conoce a Campeche y se convierte en su discípulo y cambia Campeche de la noche a la mañana. A partir de ese momento es cuando empieza a trabajar con estos modelos y con esos tonos nacarados de las cortinas, de la indumentaria, de los adornos de las mujeres, se introduce, digamos, de la mano de Paret, se introduce en el mundo rococó del momento. Cuando Paret regresa a la península, él ya
domina perfectamente esta técnica y va a realizar muchas obras. En este caso, la que pueden ustedes contemplar aquí es el retrato de María Catalina de Urrutia, a la que retratará en otras ocasiones. Una muestra precisamente de cómo esta es una obra del museo también del propio Campeche, es San Juan Bautista, y esta obra ya también es de las que realiza una vez que ha tenido el contacto con pared. Bien, esa tipología, ese interés tan grande por los tipos, como les decía, llega hasta el siglo XIX y podemos ver en la exposición este magnífico retrato que se conoce con el título de El Costeño. Es un habitante negro de la zona de la costa, de la zona de Veracruz, acompañado por ese cesto en el que lleva una gran parte de los frutos locales. La piña aparece desde el siglo XVI en los pequeños grabados que acompañan a los textos de los primeros cronistas. La piña muchas veces se utiliza como elemento simbólico del continente americano. Pues aquí, aparte de las tunas, aparte de otra serie de frutos, en este caso estamos con las obras de Arrieta, de José Agustín Arrieta, uno de los pintores costumbristas más importantes de México en este periodo. Pasaríamos después, muy brevemente, a ver un par de obras de escultura que nos aproximan, por un lado, a esas representaciones magníficas de la figura de Santiago. Santiago, aparte de que hay cientos y yo diría que miles de poblaciones en toda América Latina que se llaman Santiago, Santiago de los Caballeros, en Guatemala era la capital. La representación de Santiago Matamoros, que en algunos casos pasa a ser Santiago Mataindios, y que con representación también iconográfica, ¿no? En México existe una magnífica relieve de estas mismas características, pero con la figura de un indio a los pies del caballo de Santiago. En el mundo andino se realiza un sincretismo importantísimo, de forma que Santiago se incorpora, digamos, a la mitología indígena, porque se convierte en la representación del trueno. El ruido de los caballos, el ruido del es el que se identifica con el trueno, y el trueno es uno de los elementos importantes de esta iconografía. Las representaciones de Santiago, como les digo, pueden ser exentas o, como en este caso, este magnífico relieve del siglo XVI. Y al mismo tiempo nos encontramos con representaciones de este tipo, que las hay tanto en escultura como en pintura, y son las relacionadas con las postrimerías. Las postrimerías, el paso final tras la muerte, está el esqueleto, que es la primera, y después está el alma en el infierno, por eso está encadenado y con las llamas alrededor, en el purgatorio, donde el alma está un poco más tranquila, esperando además en su postura, mirando hacia arriba, hacia el cielo, con la esperanza de atravesar el purgatorio y finalmente el alma en el cielo, ¿no? Este tipo, tengan ustedes en cuenta que tanto la pintura como la escultura durante mucho tiempo tuvo un componente didáctico muy importante. De hecho, en el siglo XVI, las primeras órdenes religiosas que llegan a América rivalizan entre ellos para decir en sus propias crónicas que fueron los primeros
los franciscanos lo dicen, los dominicos lo dicen, que ellos fueron los primeros en utilizar las imágenes con criterios de evangelización. Y tenemos grabados de época en la que aparece el fraile señalando grandes grabados o cuadros, podrían ser, o grandes lienzos, en los que está explicando el catecismo, está explicando la historia sagrada por completo. Y el tema de las postrimerías, como les digo, aparece en muchísimas iglesias, incluso iglesias muy apartadas del altiplano de Bolivia, en grandes cuadros que cubren todo el testero de la iglesia o de cualquier otro tamaño, en las que servían de apoyo a los sermones. Y por eso, en este caso, se atribuye en el catálogo de la exposición a un escultor quiteño, se señala Caspicara, que es el mejor escultor quiteño del siglo XVIII, pero en el propio catálogo se dice que, bueno, que se le atribuye a él, pero que no existen otros ejemplares semejantes para poder hacer esa atribución con mayor certeza. Siguiendo con el tema, pues vamos a ver una importante cantidad de cerámicas. La cerámica, tengan en cuenta que así como la pintura o la escultura que hemos estado viendo hasta ahora, se introducen con la llegada de los españoles porque no existe ni la pintura sobre lienzo, ni sobre tabla, ni sobre cobre, y mucho menos el uso del óleo, en fin, que el óleo en realidad acaba de generalizarse en Europa, ¿no? Existen las grandes pinturas murales, pero no este mobiliario, ¿no? Sin embargo, la cerámica es en uso absolutamente en toda América y de una calidad extraordinaria. ¿Qué va a suceder? Pues que el elemento novedoso que va a llegar va a ser el uso del torno. No, el torno no se usaba. O se usa a base de moldes, se elabora el molde y luego se realizan las obras, o se realiza a base de manual por completo, ¿no? Entonces, el uso del torno va a ser lo que va a generar una nueva época de importancia de la cerámica, sobre todo en México, de la cerámica colonial, donde dos centros muy importantes, que van a ser Tonalá y Puebla de Los Ángeles, van a dar lugar a este tipo de obras. En este caso, en realidad, la obra originariamente sería de estas características, bruñida, rojo bruñido. Lo que sucede es que en muchos casos se enriquece, pero eso se hace cuando esas obras llegan a Europa. Se las considera obras tan importantes, tan interesantes, que muchas veces se las pone asas de plata o tapaderas de plata, o, como en este caso, se las pinta con una mezcla de zinc y plomo que da el aspecto de oro. Pero, como les digo, su característica es esa, ¿no? México, Chile, de donde proceden estas obras que están en la exposición, que están vinculadas a los conventos de religiosas, sobre todo al convento de las Clarisas. Estas son unas lámparas de altar. Esta es del Museo de América, procede también del convento de las Clarisas, tienen ese rojo característico y al mismo tiempo la pintura con pan de oro. Y esta magnífica pieza que procede de Puebla de Los Ángeles, de Puebla. Se la conoce a la cerámica esta como de Talavera, de Talavera de Indias, de Talavera de Puebla, porque fueron muchos ceramistas de Talavera, de España, los que se instalaron en México, en Puebla. En realidad es una cerámica que tiene una influencia española, pero también tiene una influencia muy grande oriental. No solo por los temas que se representan, sino también por las formas, en algunos casos con forma de tibor, con formas claramente orientales.
Esta, como les digo, que sí es de las que han venido, de la colección de la Hispanis, es extraordinaria. Pero aunque vamos ya muy justos, pues ya me he pasado de tiempo, permítanme que no me sustraiga a comentarles que estas cerámicas rojas, fundamentalmente, sabemos por la literatura del siglo XVII y del siglo XVIII que se consumía en fragmentos como si fueran dulces, que las señoras de la nobleza las consumían y las monjas en los conventos también las consumían. En el convento los confesores ponían penitencia a las monjas que no consumiesen, porque era una golosina, era un dulce, pero la realidad es que no sabemos muy bien qué era lo que, porque las propiedades organolépticas que tuviesen se ha perdido ya y no, ni haciéndoles análisis podemos saber qué era lo que podían, tal vez algún tipo de droga, se drogaban de alguna manera, lo que sí consta, pero hablan de ello Lope de Vega, Cervantes, a los viajeros franceses que vienen y dicen, pero qué horror, qué cosa hacen estas señoras, que además se ponen malísimas. Y es verdad que los textos de la época decían que se opilaban, que se asfixiaban hasta el desmayo en algunos casos. Bueno, pues eso perdura hasta el siglo XIX. Las otras obras que habrán visto en la exposición son estas maravillosísimas bateas de laca, o sea, pintadas con laca, que no es lo mismo que la laca oriental. Da el mismo aspecto, es una laca que se consigue con productos locales y que lo que hace es proteger, porque son de madera, las protege del agua. Y entonces se desarrollan un montón de temas mitológicos, temas populares, temas incluso chinescos, como por ejemplo esta también es del Museo de América y es prácticamente la única que está firmada por un tal de la Cerda. Se realizan en diferentes localidades del estado de Michoacán y por lo general tienen un medallón central y luego las otras escenas, como les digo, alrededor se llevan a cabo durante el siglo XVII y el XVIII y son extraordinariamente importantes. Esa técnica del lacado se realiza también de ese lacado no oriental, insisto. Se realiza también en otras áreas de América y hay una técnica interesantísima con la que está realizada esta pieza, que si la tienen ustedes en la exposición, que es un escritorio portátil, la técnica se conoce con barniz de pasto. ¿Y qué era el barniz de pasto? Pues era una especie de caucho, una especie de goma vegetal que se le hacía un tratamiento, se extraía, se la cocía, se le hacía un tratamiento y se la estiraba tanto que se quedase en una finísima película. Esa película se teñía y se recortaba con la forma de los motivos que se quería poner en el objeto y luego se ponían. Entonces, eso significa el extraordinario trabajo con que estaban realizadas cada una de estas obras, porque en este caso incluso lleva en la tapa el escudo de quien la encargó, que concretamente está encargada por Cristóbal Bernaldo de Quirós, obispo de Popayán, en 1650, pero este otro escritorio, por ejemplo, está en el Museo de América y ven ustedes los diferentes colores, no es que esté pintado encima, es que la lámina está recortada y pegada con cada uno de esos colores. Otra también es otra pieza del museo. Y bueno, ya les
Les termino rápidamente. Esta pieza me parece muy singular y muy interesante. En principio, digamos que la platería colonial es de extraordinaria calidad, de extraordinario valor en todos los sentidos. La plata tiene un peso y una pureza que para sí la quisieran los plateros españoles de la misma época. Hay veces que solo con coger la pieza en las manos ya es un camino para saber si es americana o no. Y después los plateros, los artistas, los hay de norte a sur de extraordinaria calidad. Tengan en cuenta que las minas de plata americanas, pues bueno, las minas de Potosí con lingotes de plata se empedraba la entrada del virrey en muchas ocasiones, ¿no? Se decía que se podría hacer un puente entre Potosí y Madrid a base de la producción de la plata, pero no solo era esa, sino que eran las minas de México, las minas de Zacatecas, San Luis Potosí, y además en un momento dado cuando se descubren las minas de mercurio de Huancavelica, también en el Virreinato del Perú, pues todo se facilita muchísimo porque hasta entonces se llevaba desde Río Tinto, desde España, para poder beneficiar la plata, es decir, para poderla trabajar. Eso nos permite ver, por ejemplo, que los piratas que acechaban en el Atlántico a las flotas españolas nunca las atacaban cuando iban para allá, porque cuando iban para allá llevaban el mercurio, y si no llegaba, las minas no podían trabajar. Entonces las esperaban cuando ya venían con los lingotes y con las obras extraordinarias. En este caso, me ha parecido que es muy, muy singular porque es lo que se llama una pava. Una pava es un calentador de agua, es una teque, el que enchufamos nosotros y calentamos el agua para el té, para las infusiones. Pues esto es eso. Sobre todo para la yerba mate, para consumir el mate. Y les voy a explicar cómo funcionaba porque es muy especial. En la parte de arriba, en la cabeza del león, eso se abría y por ahí se echaba el agua. En el lomo, ven que también hay como una tapadera, ¿no? Eso se abría y se echaban las brasas para que calentasen el agua. En el lateral, que ven que tiene también sujeta con una cadena, por ahí se sacaban las brasas, la ceniza, digamos, cuando ya se habían consumido. Y se vertía el agua que salía por la boca y por la lengua del león. Esa era la función que tenía este magnífico ejemplar, de los que se guardan muy pocos, se conservan muy pocos, pero esta es una pieza extraordinaria que pertenece a lo que llamamos el Alto Perú, a la zona de Bolivia. Entonces, pues bueno, con ello yo creo que podemos dar por cerrada. Muchas gracias por su paciencia.